Levántate, informate, pásala bien. El Informador, acá, en Radio Oasis. Siete y 38 minutos. Escuchen esta idea porque es muy piola. Hay unas asociación de consumidores que son Cruzada Cívica, Adelco y Adecua, que están impulsando un proyecto de ley llamado de insolvencia familiar para que las familias que están con altos niveles de endeudamiento, producto de lo que generó la pandemia, ¿no?, caída de ingresos y demás, puedan acceder a una mediación del Estado para llegar a un buen acuerdo que no los perjudique mucho con los acreedores, para que el Estado tenga un rol de mediador y esas familias que se han endeudado, y que son muchas, puedan no pagar sus deudas, sino tratar de que el arreglo que hagan sea un poco para el lado de ellos, no solamente para el lado de los acreedores. Vamos a hablar justamente sobre este tema con el titular de una de las asociaciones que lo impulsa, la Asociación Cruzada Cívica, el señor Mariano Gendra Gijena. Mariano, ¿qué tal? Mariano Pérez de Blate es mi nombre. Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Dije bien su apellido, conversar. ¿No? Sí, muy bien, perfectamente. Bueno, un poco el espíritu del proyecto es ese, ¿no?, que yo resumía muy toscamente en la introducción. Perfectamente resumido, así es decir, los sectores medios bajos, es decir, el comerciante, el pyme, el trabajador asalariado, el autónomo, el cuentapropistas, el profesional, es decir, aquellos que son los sectores de la sociedad que en este momento no están recibiendo ayuda o asistencia por parte del Estado, producto obviamente de esta cuarentena que estamos viviendo, son los sectores que en este momento están más perjudicados porque se han visto de la noche a la mañana una reducción de casi el 100% de sus ingresos y obviamente mantienen sus egresos, sus gastos, sus consumos, especialmente en todo lo que es el tema de alimentos y salud. Es un sector que ya venía muy golpeado, recordemos, en una situación de emergencia de los últimos años, producto de los grandes ajustes, la inflación y el aumento de los servicios, todo eso, ¿no? Claro, los tarifazos de los servicios públicos, pero que cuando llega a la cuarentena en una situación de emergencia, ya ahora a 120 días de esta cuarentena, ya la situación es totalmente de insolvencia. 8 de cada 10 familias u hogares en la Argentina están altamente sobreendeudados. Estamos hablando 12 millones de personas de estos sectores medios, que están en una situación altamente de endeudamiento, donde su única financiación posible o herramienta de financiación es la tarjeta de crédito, con los altísimos intereses que las tarjetas de créditos cobran. Recordemos que un promedio de un 70% de costo financiero total, lo que se refiere a las bancarias, y a las no bancarias todavía siguen cobrando más del 150%. Es decir, teniendo esa herramienta como único financiamiento, esto termina siendo cada vez la deuda que se van tomando, termina siendo una bola de nieve. Claro, cuando hablamos de sobreendeudados es más una deuda más alta de su capacidad de ingreso, digamos. Se está calculando que en 4 o 5 veces la capacidad de ingreso de la familia. Es decir, si una familia tiene una capacidad de ingreso, supongamos como ejemplo, de 100.000 pesos, el entorno familiar, esa familia está endeudada en 400.000 o 500.000 pesos. Esas deudas, ¿no?, además de que la tarjeta es el instrumento en términos individuales, ¿qué son? ¿Con las empresas de servicios? ¿Es solamente una deuda con el banco por pagar todo con tarjeta, digamos? ¿Cómo sería la división, el desglose de esa deuda? ¿Lo tienen estudiado eso? Sí, es un conjunto, es decir, hay una deuda muy fuerte con los servicios bancarios, o servicios financieros, mejor dicho, hablamos tarjetas de crédito, créditos personales, hipotecarios, prendarios, etcétera. Después tenemos una deuda con los servicios públicos, telefonía, internet, luz, gas, y después prepagas, expensas, alquileres, deudas con, por ejemplo, clubes de barrio, claro, gimnasio, etcétera. Es decir,
La verdad que hoy en día la situación se ha dejado, más de 4 de cada 10 personas han dejado de pagar, o 4 de cada 10 copropietarios, mejor dicho, han dejado de pagar las expensas o tienen deudas con las expensas. 3 de cada 10 tienen deudas con las prepagas, es decir, no pagan en tiempo y forma la cuota de la prepaga o de la cuota social, de la obra social. En términos de servicios públicos, sigue habiendo un alto grado de morosidad. Recordemos que el tema de los servicios públicos, el impedimento de corte no es para todos los usuarios, solamente para un segmento de los usuarios, los llamados más vulnerables, ¿no? Jubilaciones que cobran la mínima, los que reciben la UH, los monotributistas sociales, etcétera. Para dar un ejemplo, si vos sos, supongamos, dentista, que no pudiste trabajar durante estos 4 meses y te atrasaste con la luz, te la pueden cortar porque no estás dentro de ese segmento. Perfectamente. Claro. Así es. Marche preso, como se dice, claro, decimos en el barrio. Totalmente. Entonces, esta situación, que como dijimos son aproximadamente unas 12 millones de personas, y que no tienen ninguna forma de generar nuevos ingresos, se encuentran que al final, cuando finalice la cuarentena, sea cuando sea esto, se va a encontrar que al día 1 en que finalice la cuarentena, con una cola enorme de acreedores golpeando la puerta de sus hogares. Entonces, para evitar esta situación, y con el fin obviamente de que todo este sector pueda volver a trabajar, producir y generar consumo, hemos, entre ADELCO, ADECUA y Cruzada Cívica, 3 asociaciones de defensa del consumidor, de las más antiguas, estamos impulsando este proyecto de ley de insolvencia familiar que, como bien lo dijo usted, es lo que da es un marco administrativo y judicial a los fines de poder sentar en una misma mesa todos esos acreedores con la familia, ya no solo con el deudor, sino con el grupo familiar endeudado, para dar una solución integral y que haya equilibrio entre el deudor y el acreedor. Para dar un ejemplo, sí, a ver, es más o menos lo que la Argentina está haciendo a nivel internacional con sus acreedores externos. ¿Qué está haciendo la Argentina? Con la deuda externa que quiere renegociar. Se sienta con los acreedores, negocia plazos de gracia, negocia capital, negocia intereses, negocia financiamiento, cuotas de cómo se va a pagar, y reestructura totalmente su deuda. Bueno, esto es más o menos lo mismo, que es salvando las grandes distancias, llevándolo a la situación familiar o individual. ¿Y qué oficina del Estado sería la que tendría la figura del mediador? Bueno, acá hay 2 instancias. Está una instancia de conciliación o de mediador, que es una prejudicial, en donde se crea una unidad específica, que esto puede ser a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que es la autoridad de aplicación en materia de relaciones de consumo, tanto a nivel nacional, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, y acá hay un papel fundamental que hace obviamente a la descentralización de estas cuestiones, que es el funcionamiento de las OMIC, es decir, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, en donde ya en muchas situaciones hacen este tipo de intermediación o de conciliación entre el deudor y la empresa que tiene, entre la empresa prestadora de un servicio o que vende algún bien y el deudor que tiene algún problema en su relación de consumo. Entonces, a través de toda esta estructura, perfectamente se puede generar estos mecanismos administrativos y judiciales para contener y proteger a todo este sector y evitar que gran parte de esos 12 millones de argentinos terminen siendo o integrando los nuevos pobres COVID, es decir, ese sector que lamentablemente va a pasar al sector más vulnerable, a ser parte de ese casi 50% de pobres que tiene la Argentina. Y por último, ¿han sondeado a representantes legislativos de los diferentes partidos para ver cómo caería esto en el Congreso? Sí, ya hemos hablado. Este proyecto
tiene un apoyo muy fuerte de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo, es decir, de todos los defensores del pueblo de las provincias, de las 24 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Tiene el apoyo de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, es decir, del Poder Ejecutivo, y hemos hablado con diputados y senadores nacionales, tanto del Frente de Todos como de los distintos bloques de la oposición, quienes nos han mostrado un enorme apoyo y están dispuestos a acompañar. En el Senado, a nivel nacional, ya se ha presentado este proyecto, en la Cámara de Diputados se está por presentar ya en los próximos días, con la firma de diputadas y diputados de distintos espacios políticos, vuelvo a decir, tanto del oficialismo como de la oposición, y también queremos llevarlo esto a nivel de la provincia de Buenos Aires y otras provincias que también nos han manifestado su interés. Es decir, no solamente es una ley nacional de aplicación por las autoridades nacionales, sino también que sea en el caso de la provincia de Buenos Aires, que sea en todo el territorio bonaerense, como dije, ya sea a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, como también en las distintas OMIC que están trabajando en el territorio bonaerense. Buena idea, le agradezco, Mariano, la explicación, esperemos que prospere. Le mandamos un saludo de aquí a la ciudad de La Plata. Muchísimas gracias, un gusto y que tengan muy buen día. Mariano Gendra Gijena, que es el presidente de Cruzada Cívica, Asociación Civil de Defensa del Consumidor, que junto con otras dos, ADELCO y ADECUA, están presentando este proyecto en el Congreso de la Nación.